Pues muy buenas tardes, bienvenidas a una sesión más del taller Aprender a Aprender. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado y para ir calentando motores les había pedido de favor una pequeña tarea en la que me tenían que investigar el perfil académico de ingreso de las licenciaturas a las que están aspirando, es decir, qué conocimientos básicos y qué aptitudes deberían de tener para que no les cueste trabajo el paso a la universidad. Y además el puntaje que pidieron en los últimos dos concursos de selección, o sea, el concurso único que se dio en este año y el de agosto del 2020. ¿Quién pudo hacer su tarea, chicos? Chicas y chicos. Ok, Yadera, muy bien. ¿Nadie más? Nadie más puede hacer ese encargo. Híjole, recuerden que es importante hacer estas actividades extracurriculares. Ok, ¿y conoces el perfil de ingreso, Erwin? ¿Vale? Pero no es que no lo escuché bien. ¿Y concurso, y sabes el perfil de ingreso y los requisitos que se te piden en tu licenciatura? No tiene prerequisitos. No tienen prerequisitos. Ok, y las habilidades y conocimientos básicos que debe de tener. ¿A qué carrera va a ser, Erwin? Biología. Biología, ok, entonces investigaste ya el perfil de ingreso que necesitas para poder pasarla bien en la carrera. No. Bueno, eso lo tienen que tener también muy presente, ¿sale? Procuren no hacer actividades a medias porque no les va a servir de mucho. Y esto que les pido les va a ayudar a solucionar muchos problemas, no solamente en cuanto a posibles aciertos que les vayan a pedir, sino también a qué habilidades tienen que desarrollar en el Inter, es decir, en esta parte que va desde su carta de aceptación hasta su primer día de clases, para que les vaya a ir bien en la escuela. O sea, tampoco no es necesario que hagan un previo de las primeras materias que van a tener, ¿no? Por supuesto que no. Pero si, por ejemplo, no sé, en su perfil piden que tengan aptitudes para la investigación, pues bueno, eso sí, incluso dentro de lo cotidiano lo pueden empezar a hacer, ¿sale? Entonces, es importante que lo hagan, por favor, porque, insisto, les va a ayudar a tener una claridad enorme en lo que va a pasar y en caso de que no estén muy seguros, quizá ahí pudieran descubrir que por ahí no va ese camino y que, bueno, deberían de ver otras opciones, ¿sale? Edera, cuéntame cómo te fue. Pues bien, solamente que pues la carrera que yo quiero estudiar sí es un poco de Ujú. alta demanda y pues sí piden ciertos requisitos para, o sea, de perfil del estudiante. Por ejemplo, algo es lo de el área que escogiste en la preparatoria, que tiene que ser, digamos que exactas, en mi caso. Ujú. Y pues sí, efectivamente estoy en exactas, entonces supongo que ya es un punto a mi favor. Y o sea, doy en general todo. ¿Y cuántos Eh, aciertos pidieron para Arqui? era dependiendo del plantel, pero para, por ejemplo, la FES de Aragón, que es a donde yo quiero entrar, eh, ay, permítame tantito. No te preocupes. Me pueden hablar de tú, también. No hay problema con mis canas.
Bueno, mientras Edera busca ese dato, los demás, porfa, traten de hacer eso, ¿vale? Y mañana seguimos platicando sobre este tema. Insisto, es muy importante porque eso permite tener una idea clara de hacia dónde voy, cuánto necesito y qué debo de desarrollar, ¿va? Y si no pueden estar en las demás sesiones, pues vean las grabaciones. ¿Va que va? Listo, Edera, ¿lo tienes? Sí, perdón, es que me perdí. Ah, no te preocupes. Para la Aragón eran 86 aciertos. 86 aciertos para Aragón. Bueno, Sí, no es tan alto. ¿Cuánto piden en CEU? 98. Ok, Sí, estamos así. hablando de dos aciertos de diferencia, entre comillas, porque acuérdense que esto paulatinamente va cambiando concurso tras concurso, pero el hecho de irnos para atrás, por lo menos dos concursos al que ahorita estoy aspirando, pues me da una tendencia. Me permite ver más o menos un margen de cuánto pudieran pedir. Insisto, no es algo absoluto, pero eso se puede traducir en paulatinamente tener objetivos más claros. Y en los posteriores ejercicios que vayan a realizar, pues ir persiguiendo esa meta. ¿Sale? Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Edera. Ah, no te preocupes, Mariana. No te preocupes. ¿Pudiste hacer la actividad que se dejó de tarea? Ah, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo te fue? A ver, cuéntame qué requisitos y qué, pues sí, cuál es el perfil de estudiante que pide. Madre del cielo. ¿Para qué carrera? Ah, enfermería. Ok. 95 también es considerada de alta demanda. No, fíjate que no está tan complicado. Aquí el punto, como lo vamos a ir viendo, es ir lo más balanceado posible. ¿Sale? Ahora, en cuanto a perfil de ingreso, ¿qué áreas debes de dominar? ¿Qué aptitudes debes de tener? Porque, insisto, por fuera podemos tener incluso una visión muy romántica de la carrera, de igual modo lo que vemos en los medios masivos de comunicación, o incluso lo que nos llega a decir la gente o la familia, y ya cuando logramos entrar o estamos ahí, resulta que es un mundo totalmente distinto. Entonces es importante que también pues conozcan ese perfil. Ya esperemos que me dé un poco más la vida para continuar organizando los conversatorios vocacionales, que bueno, no sé qué tanto hayan funcionado. Apenas llevamos dos, pero pues no he tenido noticias que impacto han tenido. Sin embargo, bueno, creo que es posible aquí, insisto, lo más importante es mantener la seguridad, aprovechar bien los recursos de estudio. Y bueno, creo que la sesión de hoy entra como anillo al dedo, ¿vale? Gracias a las que hicieron el ejercicio, los demás que lo tienen pendiente, insisto, háganlo por favor, es para su propio beneficio, ¿sale? Incluso para esbozar un plan de trabajo, eso llega a ser importante. Y por supuesto, pues aprender las materias desde otra perspectiva. Bien, vamos a empezar con, hoy ando inspirado por Harry Potter, en esta clase que es la defensa contra las artes oscuras 1. Ya habíamos visto la sesión anterior
quién es nuestro enemigo, cómo está conformado e incluso a partir de la estructura y la manera en cómo están redactados los ejercicios, hay por ahí unos primeros tips de cómo entrar. Que bueno, espero que paulatinamente lo vayan haciendo por su cuenta en los diferentes materiales que tienen. Ahora lo que vamos a hacer es checar qué tenemos a la mano. ¿Sale? Ahora, antes de enfrascarnos en hacer un análisis un poco más profundo de todos aquellos recursos con los cuales ustedes tienen para poder estudiar, hay una y eso lo el último año de prepa, cómo se están llevando las cosas en términos escolares. Entonces, no dudo que varias de ustedes que todavía están en el bachillerato están a full del trabajo y eso implica tener menos tiempo para prepararse. Ahora, el hecho de estar en la escuela tiene una ventaja porque permite aprender de lleno algunos contenidos que vienen en el examen. Tampoco no es todo así catastrófico. Sin embargo, es necesario evaluar cuánto tiempo disponen para estudiar y no solamente a corto o medio, sino también a mediano y largo plazo para que puedan tener un plan constante. De nada sirve, y me parece que a lo mejor esto ocurrió con varios chicos que ingresaron al taller y que bueno, desafortunadamente pues ya no están con nosotros. De nada sirve meterse a 20,000 cursos y talleres si no tienen el tiempo, no solamente para estar, sino para ponerse a hacer las actividades extra clase, que también me parece son importantes. Por lo menos las que acá se están dejando, ¿vale? Entonces, es muy importante ese tiempo dedicado a la escuela, el tiempo que le voy a dedicar a estudiar. Aquí también está el anexo, si están teniendo curso, bueno, están conmigo, o más adelante piensan participar en el curso general de Cuarca Educación. Necesitamos tener una buena evaluación del tiempo. Ahora, a esto agréguenle que no son maquinitas, así es que necesitan momentos para poder despejarse, salir de vez en cuando. Y agréguenle también sus propios compromisos personales. Si tienen perrijos, si tienen novio, novia o ambos, según sea el caso, o ya saben que luego la familia también les dice, no, pues vámonos a tal parte, a visitar a tal tío y esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que presupuestar, todo eso se tiene que considerar para tener una noción del tiempo efectivo que tengo de clase. Y desde ahí generar un plan de trabajo, ¿vale? Insisto, de nada sirve retacarme guías y demás si no me da el tiempo o la vida para poderlas consultar o consultarlas muy malamente, ¿sale? Otro tanto sucede con el espacio. Y creo que quienes están conmigo en el taller de lectura a lo mejor ya lo tocamos. Si no, pues bueno, lo vamos a ver. El espacio es muy importante. Tiene que ser un espacio en donde no debe de haber distracciones, en donde favorezca la concentración. Si no están atentas, si están con nubes en la cabeza y el espacio los lleva a distraerse, es tiempo desperdiciado, porque no van a estudiar de una manera correcta. Ahora, volviendo a la parte del tiempo, de nada me sirve fregarle 3, 4 horas. Tampoco no sean ahí muy tiránicas y tiránicos. Tienen que ajustarse bien. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Si no hoy, será mañana, como dirían los de Timbiriche, cuando hablamos de cómo estudiar, ¿vale? Ya propiamente las técnicas del estudio. Pero importante un espacio que no genere distractores. Si es estudiar, importantísimo que sea centrado en eso. No estar en el WhatsApp, en el Facebook, ¿vale? Otro punto que también es importante y creo que hasta culturalmente aquí tenemos un super pecado, la constancia. Tenemos ahí que ser disciplinados. Si estamos hablando de 3 días a la semana, 3 días a la semana. Eso es lo que paulatinamente nos va a llevar a construir mejores bases para pasar el examen. Nada me sirve echarme 6, 7 horas, así muy brutal el asunto, si después no lo vuelvo a retomar. ¿Sale? Entonces, importantísimo
que sean constantes, ¿sale? Otra cuestión, y por eso la actividad que les dejé es tener expectativas claras. Quien esté en medicina no está enfrentando del mismo modo esto que quien vaya para enfermería o arquitectura. Más estamos hablando en una FES. Son condiciones diferentes. Entonces, esto nos lleva a tener objetivos claros. Ahora, estos objetivos tienen que ser una tendencia. Si de plano está en una situación académica muy desfavorable y ven que, ¿cuántos meses estamos? 3 y medio, bueno, pónganle ustedes 4 meses porque todavía no está para el examen. Si en 4 meses no creen adquirir los suficientes conocimientos para hacer el examen, ojo, no se presionen, no se claven a una crónica de una derrota anunciada. Guárdense para mayo, ¿sale? Eso es importante. Ahora, si creen que sí, pero eso es irrelevante, es un examen diagnóstico, vayan haciendo pequeñas metas que las vaya llevando a algo seguro. Tanto en reactivos, no sé, que de aquí a 15 días me enfrento a un examen de simulación y saque 80 aciertos, que no está mal. Pero no solamente es eso, sino es dominar, mejorar la comprensión de lectura, manejar el estrés, el tiempo. A eso me refiero con expectativas claras. No en una semana vamos a reventarnos todo el temario de historia universal, por ejemplo. Necesitamos, insisto, tener objetivos que sean veraces, que realmente sirvan. Y eso viene a partir de sus necesidades académicas y escolares. ¿Y cómo las detectamos? Con un examen diagnóstico. No más. ¿Sale? Viene otra cuestión también muy importante, que a veces les cuesta mucho trabajo, y es la confianza en uno mismo. Yo entiendo que la situación está difícil, que es un concurso altamente competitivo, que la universidad incluso llega a atemorizar, pero me parece que si ustedes están aquí y han permanecido en este taller, es porque tienen el interés de hacer cosas diferentes. ¿Salen? Entonces a mí me da pie que tienen un compromiso mayor que muchos otros tantos que, bueno, tristemente repiten las mismas fórmulas de siempre. En su caso no, y eso está muy padre porque además están apreciando el tiempo que le están invirtiendo a esto, están poniéndole corazón, que eso es algo fantástico. Y eso me lleva a pensar que ustedes tienen un enorme potencial, que también me lo han demostrado. Así es que apapáchense también, tengan confianza, la seguridad se gana haciendo bien las cosas, aprendiendo bien, les digo, del fútbol americano aprendí bastante y una de ellas fue, no importa que no tengas talento, si aprendes bien la técnica y la sabes ejecutar, incluso vas a llegar a mejorar, vas a llegar a dominar personas mucho más fuertes que tú o que tengan un talento natural. Y digo, no llegué a las grandes ligas, pero en mi caso sí aplicó. O sea, no soy una persona con un talento natural para el fútbol americano. En un principio me costó muchísimo trabajo. Tuve pésimos entrenadores también en algún momento de mi vida como jugador, pero aprendí lo básico. Crecí como jugador y eso me llevó a que cada partido, vaya, lo disfruté sin importar el resultado y por supuesto que en su momento pues también me llevó a ganarle en mis duelos individuales a gente que era mucho más talentosa que yo, que venía jugando desde pequeños o que eh, era incluso hasta más joven que yo, porque ya en última temporada me enfrentaba a chavos que me llevan hasta 10 años. 10 años y más experiencia que ellos. Sin embargo, pues bueno, los podía dominar con eso y eso por supuesto que me llevó a tener mucha seguridad. Otro tanto lo apliqué en la escuela. A medida que fue aprendiendo mejor, en mi caso, la profesión de historiador, la profesión de eh, pedagogo, y que me di cuenta de lo que podía llegar a ser capaz en el ámbito escolar, bueno,
fabuloso. Eso me dio mucho, mucho más confianza. Entonces yo les invito a que hagan esa revolución interior, ¿vale? A que no descuiden la confianza en sí mismos. Y esa confianza implica también reconocer que estoy haciendo mal para corregirlo y saberse guiar, ¿ok? Y eso, insisto, más adelante se traduce en una mayor seguridad a la hora de enfrentar el examen. Y por último, el apoyo de la gente a nuestro alrededor. Creo que aquí hay todo un grupo alrededor suyo que los está apoyando de una u otra manera, ya sea económicamente, ya sea con palabras de aliento, ya sea incluso retomando algunas labores de la casa para que ustedes tengan un mayor tiempo de estudios. O sea, todo ese apoyo, la verdad es que llega a ser inspirador. También en mi caso, yo no pude, digamos, llegar hasta donde pude sin el apoyo, por ejemplo, de mi familia, de mis padres, por ejemplo, de mis hermanos, de mi abuelita. Y en un plano de segundo término, de mis amigos. Creo que también puedo decir que ellos jugaron un papel muy importante. Entonces, todo eso debe de inspirarnos, no tener esta deuda de pues, chin, ¿qué pasa si fracaso? Les voy a quedar mal. No, no, no. O sea, debe de ir en otra perspectiva y bajo otra interpretación ese apoyo. ¿Sale? Véanlo como es gente que cree en ustedes. Pero, insisto, sin caer en esta cuestión de, es que si fallo, ¿cómo voy a ver a los ojos a mi mamá o a mi papá? Hicieron mucho por mí. O sea, tranquilos, no se adelanten al fracaso. Y no se sientan tan así en deuda. Enfoquen ese apoyo hacia una inspiración. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los puntos que hay que considerar antes de mirar ahora sí de lleno al material que vamos a analizar. Hasta aquí algún comentario, una duda que tengan. No, todo bien. Ok, bueno. Primero lo primero, vamos a definir qué es la palabra aprendizaje, porque por ahí también hay una confusión terrible. Cuando hablamos de aprendizaje estamos haciendo referencia al proceso en el cual se adquieren o modifican no solamente conocimientos, datos duros, sino también habilidades, destrezas, conductas o también valores como resultado no solamente del estudio, sino también de la experiencia y la observación. El hecho de que yo me sepa un dato de historia, pero no lo entienda lógicamente y no lo vincule a procesos más amplios, no quiere decir realmente que estén aprendiendo. Si acaso estoy replicando información de una manera instruida para una situación específica. Y tristemente, esa es, digamos, la finalidad de, me atrevo a decir, el 85% de los cursos de admisión, de las guías y del material. No es propiamente un aprendizaje. El aprendizaje implica la experiencia del hacer. El encontrar la lógica de las cosas, el sentido y por supuesto la función. Y esto aplica para todas las asignaturas. ¿Vale? Entonces, si por ahí tenían una idea de que el aprendizaje solamente era memorizar, va más allá. Digo, la memorización es una parte de la trama y no aplica en todas. Funciona en algunas cosas, en otras no tanto. Y ustedes lo que necesitan es aprender por las particularidades que tiene el examen de admisión y que vimos la sesión pasada. ¿Sale? Ahora, vamos a ver pues cómo aprendemos. ¿Sale? Cuando hablamos de un estilo de aprendizaje, estamos haciendo referencia a todo este conjunto de estrategias y métodos que utilizamos a la hora de enfrentar un conocimiento nuevo. Es decir, cada uno tiene
una forma muy particular de cómo aprender. En algunos casos tenemos habilidades generales y globales, pero en otras somos un poco más particulares. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en cómo es que ustedes aprenden o cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Lo han detectado? Ah, yo sí, yo soy kinestésica. Kinestésica, o sea que por imitación y el movimiento. A ver, las demás, platíquenme ahí cómo le hacen. Mariana, tú eres muy visual, entonces, por ejemplo, a ti te ayudaría que yo explicara a través de memes, diagramas, esquemas, mapas mentales, representaciones gráficas. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta cómo se ha dado, cómo aprende? Ok, entonces, qué bueno que lo mencionas, Edera, porque ñaca, 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 ese es algo básico. Tienes una tarea extra. Identifica de manera consciente cómo es que aprendemos. Y esa es otra bronca que también traemos. La escuela, por sus circunstancias y limitaciones, pues nos lleva a aprender una serie de técnicas estandarizadas que a veces no cuajan. Y en muchos casos nos lleva a desconocer cómo aprendemos. Y esa es otra cuestión que también muchos cursos de admisión replican. De ahí que no sean tan de impacto, ¿sale? Digo, tampoco es que nos fragmentemos, eso también es imposible. Sin embargo, tenemos que dar las bases y las tablas para que ustedes personalicen su aprendizaje y sea más efectivo el tiempo de estudio. Así es que Edera, no sé, identifica si aprendes mejor escribiendo las cosas u observando eh, o escuchando o como tus compañeras que son kinestésicas por imitación, ¿sale? Erwin dice que también es visual y auditivo, entonces, por ejemplo, ahí a él los podcasts le ayudan un montón. Sin embargo, recuerden también que cada método de estudio va en el desarrollo de una serie de habilidades específicas. Por ejemplo, aunque yo sea audiovisual y auditivo, si quiero mejorar mi redacción, aprender reglas ortográficas, conocer mejor la gramática, pues tengo que leer. Ahí sí no hay de otra. Un audiolibro desarrolla aptitudes y habilidades diferentes que un libro, o sea, no son sustituibles, que eso también llega a ser un error enorme, que hacen sustitutos. Ah, pues con ver el video de YouTube de 5 minutos ya me aprendí el tema. Solo una parte, desarrollas ciertas habilidades, pero si quieres aprender en serio tienes que ir campechanear, ¿sale? Les cuento que esto de las inteligencias múltiples es una teoría de un psicólogo llamado Howard Gardner, por ahí les recomiendo que investiguen un poco más del tema, y él plantea, y me parece bastante interesante, que el ser humano a partir de sus aptitudes, talentos y gustos, bueno, tienen potencia 8 inteligencias, que son las que les acabo de mostrar. Me falta una. Y que a partir de estas condiciones, el contexto, lo individual, las aptitudes, los talentos y lo que gusta y el entorno, bueno, ya lo repetí, el contexto, pero bueno, a partir de esas circunstancias es que el hombre va definiendo qué inteligencia se desarrolla en uno y eso
incide en su estilo de aprendizaje. Es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos el auditivo, que son personas que les gustan usar sonidos, música para aprender mejor y que son personas que tienden a utilizar poemas y canciones también para reforzar ese conocimiento. Por ejemplo, a mí me encanta la música y a veces en mi historia, cada vez que puedo, menciono la música como una forma de enseñar, de aprender historia. Ya lo iremos viendo más adelante. Visual, que es a partir de las imágenes, la asociación y aprenden observando. Insisto, tiene mucho que ver nuestro perfil personal. Yo, por ejemplo, soy algo distraído y no en todos los escenarios soy tan visual. ¿Sale? Kinestésico, pues tiene que hablar, refiere al hacer las cosas, pero sobre todo al tacto, al cuerpo, el reconstruir. Lo verbal, pues tiene que ver con las palabras. Y aquí, por ejemplo, lo que más favorece son las lecturas, los resúmenes, los apuntes. Insisto, aunque hay una serie de estilos o condiciones que son generales, uno puede ir particularizando, ¿no? El lógico matemático, que tiene que ver al raciocinio y también de desarrollar la inducción, la deducción. Lo social, que hace referencia al trabajo colaborativo, lo que les hablaba la sesión pasada del coaprendizaje, y hay gente que es autodidacta, así es que de manera individual termina aprendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, las inteligencias múltiples nos llevan a matizar mejor los estilos de aprendizaje que podemos desarrollar, así es que una de sus primeras tareas, quien esté en la misma situación de Edera, y además es algo bien padre porque es como conocernos, es detectar cómo es que uno aprende. Eso es clave porque me va a permitir aprovechar de una mejor manera los materiales que tengo en mi disposición. E insisto, si bien van a haber habilidades que son, me atrevo a decir, inalienables, como la lectura, el razonamiento, se pueden hacer ajustes. De tal modo que el proceso de conocer, de aprender, pues sea mucho más enfático, sea mucho más claro. Y eso es algo que quienes estén trabajando, quienes vayan a trabajar en su preparación, pues también deben de favorecer. En mi caso, cuando doy historia, cuando doy geo, sí, tengo mi exposición. Se han dado cuenta que me gusta mucho dialogar con ustedes, oírlas, soy muy preguntón, pero hay determinadas actividades, sobre todo extra clase, en donde me doy vuelo a la hilacha, en donde los reto. Y de hecho eso es algo que vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener nuestros retos. ¿Sale? Así es que bueno, esto es en cuanto al estilo de aprendizaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y por ahí si les ganó la curiosidad, les recomiendo que investiguen lo que es el pensamiento lateral. Ahora sí que ya la gente que está metida en este rollo, por ejemplo, las neurociencias del neuroaprendizaje, las neurociencias aplicadas a la educación, entonces se relajo, dice que hay una mejor manera que aprender más allá del razonamiento secuencial. Nosotros tenemos de manera familiar esta parte del razonamiento secuencial. A más B igual a C.
O sea, siempre es paso 1, 2 y 3. Pero hay otro modo, que por cierto yo apenas estoy empezando a conocer, no lo ubicaba, que es todo un desafío, que se llama aprendizaje lateral, en donde ya vinculas las dos partes del cerebro. Es una cosa bien, bien interesante. Insisto, apenas me estoy metiendo en esos temas, pero les recomiendo ahí que chequen. Hay unos acertijos de aprendizaje lateral que sí estás, wow, impresionante. Bueno, ya que estamos en la parte de los materiales, vamos con el primer caso. Recuerden, es muy importante tener en cuenta nuestro estilo de aprendizaje. ¿Sale? Eso es capital. Capital. Bueno, vamos con el primero, los libros de texto. Que en mi caso, yo los prefiero más que las guías. Vamos a ver algunos pros y contras. Los pros es que te dan datos concretos. Son libros que están ajustados a su nivel escolar. También, dependiendo de la fuente, está el nivel de complejidad. Y me refiero a que en algunos casos es necesario meternos hacia literatura más especializada. Pero hay que tener cuidado. Hay que identificar mi nivel y a partir de ahí ir escogiendo lo que me pueda ayudar. Si yo apenas si conozco la tabla periódica, un libro especializado de química inorgánica, por ejemplo, pues sencillamente no me va a servir de mucho, no le voy a entender, no tengo el bagaje para explotar. A no ser que tenga alguien que esté especializado en la materia y me lleve de la manita en ese libro. Pero si no es así, pelas. Entonces aquí es en donde tenemos que mostrar criterio. Por eso, insisto, en su caso, los libros de bachillerato y los libros generales son de lo mejor que puedan tener, porque además están hechos por especialistas para un público más general. Entonces tienen el dato más veraz que lo que se pueden encontrar en la guía, por ejemplo, o en el banco de preguntas, o en el video de YouTube. Los mejores libros que yo he visto son los que están desarrollados bajo esta formulita, las famosas competencias. Es decir, no te enseño de manera tan teórica, por así decirlo, tan cuadrada, sino te llevo a que las actividades estén planteadas en un saber hacer, en la experiencia del aprendizaje. Es una cosa bien interesante. E insisto, son fuentes mucho más veraces que otras tantas. Ahora, vamos a ver los puntos en contra. Si no tenemos criterio, y dependiendo también del autor, el nivel que escolar no está, o el nivel académico no está en proporción a lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, me he encontrado con libros de matemáticas que se recomiendan para bachillerato, que a mi juicio son inentendibles. De hecho, uno de ellos me traumó bastante. El autor es James Stewart y el libro era Cálculo Diferencial e Integral. No sé si incluso por ahí algunos profesores suyos se los mencionaron. Es un librazo. Me parece que está bien chido, porque además todos mis amigos que le entran a las ciencias exactas lo aman. Pero cuando yo iba en la prepa, híjole, se me hacía inentendible. El Baldor, por ejemplo, que es uno de los más famosos también, está bueno para hacer ejercicios, pero a mi gusto las explicaciones no están muy concretas que digamos, uno se pierde. Lo que está chido es que en cada capítulo te cuentan un poco las historias de las matemáticas, eso está interesante. Pero por ejemplo, el Baldor no me cuadraría tanto, ¿sale? De lo que he escuchado que puede funcionar, está por ahí el Luhmann, Luhmann, creo que se llama, que es un libro de portada amarilla de geometría analítica, ¿vale? Pero insisto, tienen que considerar su nivel de escolar. Otro tip que también nos puede llevar a que si una bibliografía es accesible o no, es el autor y
la finalidad de la obra, el título. Insisto, ahí es en donde entra el criterio, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque no todos los libros sirven, ¿sale? Ahora, otra cuestión que también noto mucho en los libros de texto es que según el autor y la editorial, se plantea un aprendizaje de carácter segmentado. Por ejemplo, hay algunos libros viejitos de bachillerato y de secundaria que parecen Biblias, están terribles, ¿sale? Insisto, en su caso, los libros generales de divulgación son buenas referencias, los libros de bachillerato también, y aquí es en donde entra en juego la gente que es especialista en cada asignatura, porque ellos son los que los pueden llevar a tener mejores circunstancias. Y bueno, aquí tengo un anexo, no lo puse, pero me parece también bastante puntual las revistas de divulgación. A menudo las revistas de divulgación desarrollan perfectamente bien el tema. Es, presumo, una de mis últimas adquisiciones que me encontré por ahí es una edición especial de la Revolución Francesa de la National Geographic. Ya casi la acabo de leer y está fantástica, es bastante entendible, muy ágil, tiene un montón de mapas, las pinturas también ayudan muchísimo para el aprendizaje, no está para nada aburrida, está muy bien cuidada y los anexos también ayudan muchísimo. La verdad es que esto es algo fantástico. En cuanto a historia, recomiendo lo que es relatos e historias, también ayudan bastante. Y el cómo ves, para ciencias exactas. ¿Sale? Entonces, esa sería a mi gusto su primera línea de batalla, los libros de texto y las revistas de divulgación. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok, muchísimas gracias. Luego tenemos las famosas guías de estudio. Ay. Bueno, los pros. Están diseñadas para satisfacer sus necesidades académicas como aspirantes, según. Contempla la información necesaria para obtener buenos resultados. Y en algunos casos tiene apartados donde se puede practicar. Esos son objetivamente los pros de una buena guía. Ahora, los contras. A menudo la información que presentan está excesivamente resumida, por lo tanto es insuficiente. En otros casos hay una falta de rigor. Hace poco me encontré, no sé, yo creo que ya lo vieron en Facebook, a un compa que está promoviendo también cursos, que se llama I Am Charlie. No, tenían errores garrafales. ¿Quién sabe de dónde sacaba información? Que definitivamente no era de lo más bueno en cuanto a calidad. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado con las guías. Las guías pueden servir para practicar, pero tienen que tener
muy, muy, muy presente que tiene sus limitaciones y que hasta en las respuestas hay errores, ¿vale? Así es que aguas ahí con esos recursos. ¿Dudas? ¿Preguntas, comentarios, chicas, chicos? ¿Cómo puedo? Bueno, sí. Eh, ¿Cómo puedo estar segura de que si compro alguna guía en algún lugar me pueda servir? ¿Cómo puedes estar segura? Pues en ver cómo están desarrollados los temas. A ver, déjenme ver si puedo. Voy a dejar de. Voy a pausar mi presentación y a ver si puedo ponerles varios ejemplos. Denme un segundito en lo que busco mi. A ver, vamos con las guías. Déjame busco qué guía está buena. A ver, vamos a agarrarlos al azar. Esta que también me bajé ayer. Y esta. Qué buenas preguntas. Bueno, sobre lo que comentaste, Dera. Lo primero es conocer tu estilo de aprendizaje y conocer tus bases. ¿Sale? La segunda es, si las guías están cercanas. Ay, no, no era esta. Es el poli. Están considerando el tema, el temario del examen. Y dos, cómo lo están desarrollando, qué estrategias están ocupando. Miren, que este es un error que en lo personal sí está presente en casi todos los espacios. Bueno, pensemos en la finalidad de la guía. La guía es un documento en el cual se pretende dar una orientación para el estudio. Ojo, no es ningún manual, no es tampoco un libro de texto. O sea que la guía, en pocas palabras, asume que ustedes ya tienen un conocimiento previo. ¿Sale? Pero aquí la cuestión, y que se va de la mano con sus deficiencias educativas, es que todo está demasiado sintetizado.
¿Sí ven mi presentación, chicas? Edwin. Sí, profe. Y vean cómo está esto. De hecho, esta es una de las que me bajé ayer. Para empezar, no está explicado el propósito, no te dicen qué unidad es, o sea, si nos vamos al temario de entrenadores, además, si nos vamos al temario, bueno, este es español y aparentemente viene propiedades del texto, cuando esto en realidad aparece en español, en literatura. Pero están muy sintetizadas. Esta guía, por ejemplo, se salva, porque a diferencia de la CONAMAT, tiene mapas, ocupa colores, entonces eso hace más interesante el asunto. Pero no tiene fuentes. No les da la orientación de, ¿quieres saber más? Pues mira, éntrale a estos libros. Está muy puntual. ¿Se vean en cuántas páginas sintetizaron el temario de español? Desde las 7 hasta las 11. Es una monografía. Hasta donde alcanzo a ver, la información no está tan tirada al catre. Pero esta guía, híjole, está demasiado resumida. Me parece que si uno viene en ceros, no le es suficiente con este material. Si ya tiene un conocimiento previo del tema y solamente va a ciertos temas, a ubicar algunos datos, entonces sí serviría, ¿vale? Pero vean todo lo demás, digo, esta se salva porque está a colores. La CONAMAT no ocupa eso. Bueno, lógica, que exige más cosas. En muchos casos tampoco hay. Ejemplos. Bueno, esto está un poquito más, de más calidad en mi historia. Sí le meten un poco más de filosofía. No, eso está padre. Aquí sí tuvieron un cuidado en la historia en explicar. Pero otra vez, demasiado resumido. Esto es de lo mejorcito que hay, ¿eh? Pero deben de complementarlo una, con una guía, con un libro de texto. ¿Sale? Este es el resumen del resumen del resumen. Eso sí, en el caso de historia, hasta donde estoy viendo bien hecho. Aunque, por ejemplo, ya encontré un error. No les hablan aquí del antiguo régimen. ¿Qué es lo que les digo? Mutilan los temas. Y otra cuestión es que no los enlazan con otras materias. Favorecen también un aprendizaje muy sesgado. Bueno, esta guía está en algunos casos decente, en otras no. ¿Sale? La CONAMAT está peor. La CONAMAT está tremendamente peor. Así que bueno, para ir sintetizando tu pregunta, Edera, creo que una guía que te pueda servir es aquella que uno contemple la lista de contenidos de la UNAM,
porque al final eso es de lo que va a venir el examen. 2, que le dé un espacio adecuado a cada tema. Más yo me atrevo a decir, y lo quiero hacer ahora que tenga tiempo, que incluso el manual que yo hice de Historia Universal, pues tiene algunos errorcillos. Ahora que me voy dando cuenta, pues sí, faltó ahí anexarle unas ejercitaciones y en otros temas quizá no los desarrollé lo suficiente. Pero bueno, ahí fue una limitación que me pusieron en donde trabajaba. ¿Vale? Y aún así salió chonchita, salió creo que 120 páginas. Otra cuestión es que sea dinámica, que eso es lo rescatable de la guía que les acabo de enseñar. Ocupa colores, ocupa diagramas, mapas mentales, eso es mucho más fácil. Una cuestión más que debería tener una guía que les sirva es que los lleve hacia literatura o bibliografía más especializada. Porque insisto, en 4 páginas no agotas una materia. Tienen ahí que hacer más. Por eso yo pondero que se vayan a libros de texto generales, porque ahí está mejor, y nada más la guía es para ir acotando o ir practicando, según sea el caso. Yo no confiaría en nada con la mate. La paso porque es lo que hay, es lo que todo el mundo quiere, pero sencillamente no estoy a favor de las guías que ahorita están. Y por ejemplo, con Quark Educación, pues por eso tampoco no damos guías. Preferimos hacer una selección de otros tipos de recursos mucho más puntuales y precisos que los que están ahí. Y esa es una chambísima, ¿eh? Sí me llevaron bastantes horas de Nacha de Mejoral para poder hacer esa selección de historia y buscar material. ¿Vale? En todo caso, lo que pueden hacer es que ustedes hagan sus propias antologías. O sea que tienen como guía el listado de los temas que están en la guía oficial de la UNAM y de ahí van seleccionando fragmentos de libros, artículos o páginas de internet que desarrollen de una manera más pertinente los temas en cuestión. ¿Sale? Digamos que es una guía un poco más personalizada. En tanto, insisto, que no todos entendemos de la misma forma. Y tienen la certeza de que con esos materiales se les está dando el tema lo mejor posible. ¿Vale? ¿Pude responder bien tu duda, Edera? Sí, creo que ya entendí. O sea, bueno, sí, ya me adentré un poco más. Ok, ahí es en donde entra el criterio. ¿Los demás tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud? Este tema es importante, ¿eh? Porque de aquí depende qué recursos van a elegir para estudiar. Ahora, no toda la CONAMAT está chafa. Hay algunas cosas que sí pudieran funcionar, pero no le daría el crédito que tanto dicen. Ninguna en general. No, la verdad es que ninguna. ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a continuar con este análisis. Uy, no, los videos de Unitips están pero súper resumidos. Súper resumidos. Si estás en blanco, te quedas con muchas lagunas. Justo vamos para allá. Los recursos web. Vamos a dividirlos en páginas de internet, videos de YouTube, webinars y podcast. ¿Sale?
¿Qué tenemos de pro con estos recursos en general? Pues que aparentemente la información es concreta y dinámica. O sea, hay canales que tienen muy buenos guiones de desarrollo. Y la verdad es que son bastante divertidos. Por ejemplo, Academia Play me parece interesante en esa cuestión. Hay una mayor interactividad, que se ocupa la guía o el libro de texto. También reconozco que en algunos casos poseen un buen impacto pedagógico. No está cercano a los temas que requieren aprender, pero por ejemplo acabo de descubrir un podcast muy bueno que sale en Spotify que se llama Tipos Míticos. Son vaciadísimos. Ocupan un lenguaje muy coloquial, muy cotidiano, pero desarrolla eh, buenos programas sobre mitología y están bastante claros. Hay por ahí una saga de videos que se llama Aprendamos Juntos, que promueve, por ejemplo, Vancomer, que toca varios temas, desde filosofía hasta psicología. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí hubo unos canales de historia que también me parecen interesantes, ¿vale? Ahora, la virtud que tienen los videos de YouTube, los podcasts, los webinars, es que asumen un aprendizaje pragmático. Ahora, hay recursos de Internet, páginas de Internet que son una mina de oro, que yo les recomiendo que exploten a todo lo que da. Por ejemplo, en mi caso de historia, está claseshistoria.com. Ese es buenísimo. Vienen hasta ejercicios, o sea, es un curso de historia virtual, ya, clases de historia, pero sin profe. Está muy, muy padre, tiene hasta bibliografía y todo. Esa página es oro puro. También el portal académico del CCH está buenísimo. De hecho, eso es algo del material que ocupo en Quark, educación, cuando doy historia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Están los canales de institutos especializados, por ejemplo, el Colegio de México, que es un instituto de investigación social, tiene varios videos y conferencias sobre la historia de México que también son buenísimos, a veces hasta cursos virtuales. Tiene una lista de reproducción de audiolibros de la historia mínima de México, que bueno, para historia es la de cajón. Entonces, eso es material fiable que les puede ayudar, pero involucra un poquito más de tiempo, que ese es aquí ya los puntos en contra de estos recursos web, que por el hecho de venderlo en 2 minutos, por ejemplo, lo de Unitips, limitan mucho la ambición del aprendizaje. Tristemente ahí como que se quedan ustedes con la idea de que ya tengo esto y no voy más allá. Entonces dejan un hueco que no se subsane, que pueden generar un problema. ¿Sale? Ahora, de la mano del anterior, estos promueven un aprendizaje muy superficial, más si ponemos canales de divulgación como Bully Magnets, que por ejemplo en el caso de ellos son muy divertidos, es muy pragmático, me gusta esa idea, pero el problema es que la parte de contenidos, la investigación, está para el perro. Está un tanto chafa, tiene errores garrafales y además hay muchos juicios de opinión, en aras de hacerlo divertido y comercial. Y eso, quien está empezando desde cero, pues le genera un problema porque conlleva una visión tergiversada de la historia. Y miren que yo era fan de estos cuates hasta que vi esos errores. Y una cuestión es que paradójicamente incentivan la memorización. Más si estamos hablando de estas listas de reproducción que pululan por ahí para pasar el examen de los UNAM y son videos de 10, 15 minutos y demás. No menos, 5, 7 minutos. Y ustedes lo que necesitan es
ser más dinámicos. Así es que aquí con los recursos multimedia es lo mismo que con los libros de texto. Tienen que hacer un análisis. A ver, ¿qué vato está haciendo el video? ¿Qué referencias está ocupando? Y eso me ayuda a medir qué tanto está sirviendo. Más allá de que fuera divertido, no accesible. Si es un fulano que hizo el examen y que tiene verbo y que quiere hacer su video, bueno, vamos a analizar cómo lo está enseñando y hasta qué punto. ¿Sale? El hecho de que tú sepas algo, de que pases una prueba, no te capacita para dar clase. Implica tener otras habilidades. ¿Sale? Entonces ahí tengan mucho cuidadito. Vámonos con los cursos. Los pros, aparentemente son esquemas organizados de información, perdón, de formación. ¿Sale? Contemplan profesores para todas las materias, en su mayoría. Hay organizaciones como por ejemplo CUAR, que como somos dos mentes las que estamos en esto y no tenemos la verdad para ampliar nuestro plantel, pues decidimos encarar los dos esta cuestión, pero vaya, confiamos en nuestro trabajo. No nos metemos a 11 varas nada más por así, por así. Pero en general hay personas especializadas para todas las materias. En general, o eso es lo que presumen, hay evaluaciones generales y particulares. Ahora, aquí también depende mucho, porque muchos nada más se quedan en decirles, ah, mira, tuviste tantos aciertos y en estas materias fallaste en tantos, mejora. Conmigo, como ya se habrán dado cuenta, la evaluación tiene otro significado. Sí, vemos lo de los aciertos, que es fundamental, pero observamos que el examen en sí es una brújula. Es una brújula que te permite detectar no solamente cuánto has avanzado en la materia, sino cómo es que te estás enfrentando para el examen. ¿Sale? Ahora, no todos hacen evaluaciones particulares de las asignaturas. Acá con Quark sí las vamos a hacer. Ofrecen materiales generales. Es entre comillas. Ahora, los contras son caros. Cuando yo hice esta presentación, había notado que el rango era entre los 7 y los 18,000 pesos. El más caro es Cipro, que promueve el colegio de Alejandro Guillot, que es súper famoso. Pero bueno, aquí la cuestión con Cipro es una onda pues, mucho más oscura. Afortunadamente ahora ya hay cursos más accesibles. Incluso hasta se los pueden encontrar en 500 pesos. Pero hay otros inconvenientes. En varios casos, la planeación no completa sus necesidades reales. Son planeaciones que están desconectadas de lo que ustedes presentan. Un curso de buena calidad tiene arriba de 160 horas. Bueno, calidad más o menos. Un curso abajo de 160 horas es no muy bueno. Otra cuestión es la manera en cómo enfocan las materias. ¿Sale? Una cuestión que estoy notando en términos virtuales, incluso en los gratuitos, es que la atención es imprescindible. Y aquellos cursos que llegan a meter más de 20 personas en sus sesiones, realmente no es conveniente porque la atención no es la que no es la que favorecería su aprendizaje. ¿Sale? Creo que un curso que tenga entre 10, 15 sujetos como máximo por Zoom estaría conveniente. Si estamos hablando en vivo, en presencial, que ya está empezando a sonar esas palabras porque aparentemente está bajando la pandemia,
no más de 20. Creo que se mantendría igual 15 y 20. Creo que entre más pequeño sea, y ahorita lo estamos viendo, un grupo mejor se maneja, mejor atención se da, ¿sale? Y por supuesto que uno está más al pendiente de las necesidades reales del alumno. Por eso aquí en Quad, pues no le tiramos a grandes números. Tristemente hay los cursos más famosos como tapicería, Conamat, Zulu, Apruébate, Intégrate, Justo Sierra, son de los que más se promueven, llegan a atascar sus clases de gente. Y no es para nada pedagógicamente conveniente. ¿Sale? Tienen que tener mucho cuidado con eso. A veces hasta lo gratuito termina saliendo caro, porque ahí puede que las personas no sean las más adecuadas para enseñarles o solamente se quedan con el rollo de los tips, que esa es otra cuestión. O ven, te vamos a dar las respuestas. Hay cursos que llegan a ese punto. Nada más entrenarlos para eso y en ello basan su efectividad, pero terminan siendo ustedes huecos vacíos, porque entrando a la uni, al no subsanar sus limitaciones escolares, comienzan a tener broncas, y broncas muy gruesas. ¿Sale? Ahora otra cuestión, es tan intenso el ritmo que tienen algunos cursos que eso empieza a generar en ustedes un aumento de su estrés. Y entonces ahí la situación pues no está para nada factible. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con este rollo de los cursos. Dentro de lo más favorable que hay, bueno, nosotros, insisto, tratamos de hacer una propuesta diferente, no es por echarnos porras, pero también reconozco que está uno que se llama Instituto Tesla, es de aquí de la Ciudad de México. Ellos están haciendo muy bien las cosas. Reconozco que es de lo más aceptable en cuanto a oferta de cursos. Quizá ahí lo que les falla un poco es que, insisto, no contemplan su situación real, se centran nada más en la parte de contenidos y bueno, eso hace que tal vez no maximicen sus resultados. Si ellos involucran, por ejemplo, este tipo de cursos, serían otro caché, pero algo que me agrada de ellos es que también dan charlas de manejo de estrés. Eso es una innovación que están haciendo muy interesante. Por ahí está también, ahora sí que es dentro de lo más decente, pero insisto, no importa tanto el curso, sino qué necesidades tienen y cómo están. Sobre todo, algo que también debe de ser importante es que les inspiren una seguridad real, no irse solamente por la imagen, por la pantalla, por la fama, sino que realmente se sientan acompañados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ustedes van a hacer una evaluación de mi trabajo y de lo que se está proponiendo Quark en esa cuestión, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a los cursos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Chicos, yo los invoco. Gracias, Victoria. Muy bien.
Los demás, Erwin, no, ya se fue Erwin. Stephanie, Saraí. Vamos con lo último que tienen, las asesorías particulares. Pros. Hay atención personalizada. 2. Son grupos pequeños. 3. Si el profe tiene vocación, pues bueno, terminarán amando la materia. Eso es algo que yo orgullosamente he logrado hacer con varios de sus ex compañeros que ahorita están en la universidad. Y en algunos casos, pues económicamente es accesible. Hay incluso asesorías particulares gratuitas, que no son pruebas gratis de cursos generales. ¿Sale? Esta es mi transición de cuando trabajaba en estudio dirigidas, se llama la institución, son los chavos con los que tuve la oportunidad de trabajar. Y aquí mi transición a lo virtual. Y también digo con orgullo que ellos fueron los que me pidieron que posara en sus fotos. Y son fotos que recuerdo con mucho cariño. Y aquí, pues bueno, fue uno de los cursos que di justo el año pasado. Estas chicas iban al examen de febrero del año pasado, creo. Sí, ese mes. Ahora, ¿cuáles van a ser los contras de esto? Pues no abarcamos todas las materias. Y si el profe pues no tiene convicción por enseñar, es una pérdida de tiempo. Son insufribles esas clases. Y también no tiene evaluaciones generales, es decir, yo que por ejemplo doy clases de historia universal, pues no puedo evaluarlos en otras materias. Entonces, vemos ahí un avance pues un tanto específico, no es general. ¿Va? Eso es en cuanto a los recursos de estudio que ustedes poseen. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bueno, les dejo ahí una pequeña frase que espero que los motive, que los inspire. Es uno de los entrenadores más exitosos de fútbol americano. Y me parece que se aplica perfectamente para el examen. Así es que crean que pueden con esto. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Sí, Celia, adelante. Ah, yo por mi parte, profe, creo que tengo muchas cosas que pensar, sobre todo en la cuestión de buscar cosas para el estudio, ya que más que nada yo me estoy, mi privilegio, bueno, no sé cómo decirlo, más que nada, yo estoy aspirando a otra escuela, en una escuela en la que me están pidiendo aprender un poco más de otras cosas más que de las materias. Entonces, mm, pues sí, debo ser un poquito más consciente de que las guías, de no dejarme guiar más que nada por las guías, sino más por aprender, porque a final de cuentas es un conocimiento que debo de tener.
no tanto como para pasar, sino más como para, no sé, salir de la ignorancia. Muy bien, muy bien. Ahora, no satanicemos las guías. Las guías al final son referencias, pero justo son eso, son referencias, no son em, algo que ustedes tienen que seguir al pie de la letra, ¿sale? E insisto, depende mucho de nuestras necesidades académicas, cómo aprendemos. Y por ejemplo, en este caso, pues también que estás aspirando a otra uni, pues qué materiales nos va a ocupar, qué materiales podemos utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos una comparativa, que también es algo muy constante, en el que ustedes aspiran a UAM, UNAM y Poli, a veces en las tres, ahí lo que ustedes tienen que cotejar es la lista del temario, a ver en dónde coinciden las tres, y desde ahí sacar material que les sirva para esos temas generales. Para los más específicos, que a lo mejor aparecen más en Poli y UAM, otro tipo de recursos, ¿no? Libros, algo así. Pero todo parte de tener buenas bases. Al final, pues no se salen dentro del margen de lo que ustedes aparentemente aprendieron en el bachillerato. Cosa muy complicada si el concurso de admisión va hacia asignaturas específicas. Por ejemplo, piensen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuyo examen de admisión es completamente distinto al de la UNAM. Ahí sí el de historia te sirve, porque es más enfocado hacia lo que enseña esa escuela. Otro tanto sucede, por ejemplo, con la normal de maestros, la UPN, que se manejan por el Exani 2, entonces el Exani tiene ahí unas cuestiones medio raras que no termino de entender y en algunos casos son más específicos. Y ahí el Exani 2 deja completamente desnudo porque no tiene una guía tipo Conamat. Te dan una lista de temas y mira, por ejemplo, en normal de maestros y UPN, vas a ver didáctica, vas a ver legislación educativa, investigación educativa, y pues uno tiene que ahí hurgarle, ¿no? Entonces, por eso la sesión anterior le invertimos en conocer cuáles son las características del concurso de selección de la UNAM, porque eso me va a permitir definir mejor, bueno, el concurso y el examen, porque eso me va a permitir también ver dónde se puede vincular con otros procesos de admisión y dónde realmente es específico y a partir de ahí, pues también ir eligiendo el material, ¿sale? Entonces, bueno, me da muchísimo gusto eso, que no te quedes solamente en un plano muy, muy básico, sino que intentes realmente formular, ¿sale? ¿Alguien más? Muy bien, Mariana. Edera, Karen, Saraí. Yo por el momento no tengo ningún comentario. Ok, muy bien, muy bien. Pues miren, queda media hora para acabar la clase, pero en ese tiempo no veríamos eh, como se debe el siguiente punto, que serían los tips para estudiar bien, que sería la segunda parte de la defensa contra las artes oscuras. Entonces, ¿qué les parece si eso lo tocamos mañana? ¿O se quieren aventar?
¿Qué dice el pueblo? Yo diría que mañana. Mañana con más tranquilidad. Ok, entonces, mañana lo vemos, ¿sale? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar presentes. ¡Ay! Lucila llegó hasta el final. Bueno, dejemos que entre Lucila para que pueda escuchar lo que vamos a hacer mañana. Y pues ya. Reconocimiento al esfuerzo por estar aquí. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegaste al cierre de la sesión. Ay, disculpe. No, no te Hice preocupes. lo más rápido que pude. Sí, no te preocupes. Nada más para avisarte que el día de mañana vamos a ver lo que se conoce como ya lo que es las estrategias de estudio. ¿Sale? Eso es lo que veríamos mañana. Acuérdense que el horario de este taller es martes y miércoles de 2 a 4. Así es que bueno, la de hoy pues la vas a ver en videoclip. A ver qué tal salimos. Y de todos modos, cualquier duda o pregunta me las dices, ¿vale? Para que no te me atrases. Ah, ok. Sí, entendido mucho. De nada, y bueno, insisto en que todavía queda pendiente quienes no pudieron hacer la actividad que les dejé la semana pasada, que era investigar el perfil de ingreso de sus carreras, qué área estaba, qué aptitudes, conocimientos y habilidades requería, y también cuántos aciertos solicitaron en los últimos 2 concursos de selección, es decir, en este que pasó y en el del 2020. ¿Sale? Entonces, ahí les encargo, por favor. Es importante que tengamos esos datos. Y bueno, sin más, pues ya mañana nos vemos en cómo organizarnos mejor para poder estudiar. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Bonito día. Bonito día, Edera. Bye. Bye, Sarai.